Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que pertenece a una serie en la que intentamos rescatar la memoria histórica de nuestro país. En esta ocasión nuevamente nos acompaña Rafael Casanova Fuerte, que es historiador, con quien ya hemos conversado en otras ocasiones sobre diversos temas que van contando la historia de la Nicaragua contemporánea, porque hemos hablado prácticamente de 1821 para acá. Sí. Que eso es la historia de la Nicaragua contemporánea. Sí, la historia republicana de Nicaragua, Sí. o sea, de una perspectiva convencional sería la historia de Nicaragua contemporánea, Sí. o contemporánea de Nicaragua. Sí. Ahora queríamos centrarnos un poco en el 19 de julio, pues que lo tenemos ya a las puertas, que 10 días, estamos ya celebrando, 11 días estamos celebrando el triunfo de la Revolución Popular Sandinista hace 38 años, en 1979. Queríamos conversar un poco acerca de las condiciones que se vienen dando, porque decía yo que declarar la ofensiva final, decir vamos a la ofensiva final, y voy a poner el caso de El Salvador con el FMLN, que creo que fue en el 82 o en el 83, el FMLN declara una ofensiva final en El Salvador, pero las condiciones del Salvador todavía no estaban dadas para, es decir, logró el FMLN un enorme avance, logró tomar poblaciones, pero no logró triunfar la revolución que intentaba ganar el FMLN. Más bien hubo que retroceder posiciones en los siguientes años, ¿no? Sí. Es decir, y el FMLN llega al poder por elecciones ya hasta después de los 90, ¿no? Después del 2000. Después de los acuerdos de paz. Después de los acuerdos de paz. 24. Pero en Nicaragua, 1979, el Frente Sandinista, que es la organización guerrillera, la organización armada, declara la ofensiva final a partir de los últimos días de mayo y los primeros días de junio en todo el país, ¿no? ¿Cómo viene? Es decir, toquemos un poco cómo viene dándose toda esta situación, todos los previos, todos los hechos que vienen a desembocar en el 19 de julio. Sí, en el caso que tocabas de El Salvador, lo compararía con algo similar a septiembre 78, donde no hay cohesión todavía de las fuerzas revolucionarias, que después integrarían, pues, ya digamos, que integraban el FMLN, la coordinadora, y la cohesión del ejército profesional de El Salvador es distinta al ejército pretoriano de Somoza, ¿verdad? Y también ya el imperialismo que apoyó moral, pero económicamente al gobierno salvadoreño. En el caso de Nicaragua, en 1900... Claro, y lo apoya porque no puede permitir una segunda Nicaragua en Centroamérica. Hay la correlación de fuerzas, diría yo, que si la comparamos en torno a movimiento de masa, movimiento sindical politizado, era mucho mayor en El Salvador que en la Nicaragua de 1979, donde las condiciones son menos ventajosas en ese aspecto que tiene El Salvador. Fijémonos en ese detalle, ¿verdad? Para entender ciertos aspectos de la Nicaragua. O sea, tenemos en El Salvador un movimiento campesino bien organizado y politizado. Claro. Un movimiento obrero. Nos vamos al 33, la insurrección del 33 en El Salvador, que encabeza Farabundo Martí, del 32, perdón, sí, que encabeza Farabundo Martí, que muere. Sí. Y Farabundo Martí como líder comunista, además. Sí, la dirige un partido comunista. Sí. Cuando en Nicaragua está la lucha del movimiento de Sandino, sí, que es contra la intervención. Entonces, de una perspectiva sociopolítica ya es mucho más sólida, hay más experiencia. Sí. Porque esto nos llevaría al caso de Nicaragua, donde qué condiciones existen para la insurrección. Es el rechazo fundamental a la dictadura, no al sistema
político, social, capitalista del Salvador, ¿verdad? Sí. El rechazo a un régimen que involucra sectores también conservadores, liberales, desde el punto de perspectiva ideológica, y de otras fuerzas políticas, ¿verdad? En donde la fuerza revolucionaria, en este caso que está vanguardizando la lucha, es el Frente Sandinista, pero que tampoco cuenta con esa gran base obrera y campesina, politizada, ideologizada, que sí tiene el movimiento revolucionario salvadoreño. Sí. Es muy importante destacar eso. Pero volviendo al caso de Nicaragua, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta una serie de factores, tanto internos como externos. Externamente hay una fuerte solidaridad con el movimiento en Nicaragua, que es un espectro de gobiernos socialdemócratas, gobiernos liberales, incluso hasta liberales, y social cristianos a nivel internacional. Pues. Eso es importante, ese respaldo. Es un movimiento muy amplio. O el rechazo que tiene la dictadura, por ejemplo, el gobierno de Carazo Odio. Sí, pero ese movimiento de solidaridad es un movimiento de solidaridad que no arranca en los años 70 con el Frente. Arranca a finales de los 20, inicios de los 30 con Sandino. Con Sandino. Sí, porque ya cuando Sandino está en México existe ya el movimiento Mano Fuera de Nicaragua, ¿no? Mafuenix, sí. Mano Fuera de Nicaragua. Sí. Es decir, hay una historia y también la solidaridad que tienen los movimientos antisomocistas. Es decir, muchas intentonas que hubo en 1948, 1944, fueron prácticamente apoyadas, casualmente la de 48, que puede ser símbolo, un referente, fue apoyada tanto por el presidente Arben de Guatemala como por José Figueres, quien posteriormente guardó las armas, ¿verdad? Y las entregó al Frente Sandinista 20 años después, 30 años después. Con su revolución ciudadana del 48. Sí, se guardó las armas que eran para los exilados nicaragüenses. Entonces, ya había un movimiento muy fuerte de solidaridad. Entonces, por ahí Carlos Fonseca relataba que le llamaba la atención que oficiales del ejército guatemalteco de una u otra manera externaran su repudio al régimen de Somoza. Pese a Condeca. Antes de Condeca. Ajá. O bueno, tal vez Condeca surgiendo, que todavía era oficial de alta Luis Turcios Lima. Hay un rechazo a la dictadura de Somoza, pues histórico, por ejemplo, en el contexto centroamericano. Por otro lado, es muy importante el papel que juega Omar Torrijos y Carlos Andrés Pérez. Pero en el caso de Costa Rica, habían ciertas situaciones, pues tanto tiempo, desde un año anterior, que hay una densidad de exilados, pero además el Frente Sur se encontraba en territorio costarricense. Esa es una realidad que no se puede obviar. Y esto tanto tiempo. Y los comités de solidaridad que están por todas partes. Pero bueno, ¿cuánto ya lleva la lucha contra Somoza? Cuando se hablaba de la insurrección final, la de septiembre, y luego... Pero la de septiembre del 78 no se anunció como insurrección final o como ofensiva final, como sí se anunció la de junio del 79. Porque junio del 79 sí se dijo, esta es la ofensiva final. Esta es la ofensiva final. Sí. Pero en el 78 se hizo algo implícito. Hubo una insurrección que llamar que prácticamente levantó a todo el país. La huelga general y, sí. y todas las fuerzas contra la dictadura. Sí. Pero se estaba claro, desde la perspectiva del mando del frente, sobre todo el mando de la tendencia insurreccional, que es el protagonista principal de esa ofensiva, y hay que decirlo así, el protagonista como elemento conducente también de la insurrección final, por la apertura que tiene, digamos, en este caso el Frente Sandinista, por primera vez en su historia, a partir del 77, de incluir la participación de otras fuerzas. O sea, hay un parteaguas de ese Frente Sandinista del 77 al Frente Sandinista de antes, que no quería ningún tipo de alianza con los sectores opositores antisomocistas. Por el contrario, la rechazaban. Hay que ver los ataques que hubo contra Unión Democrática y Liberación, etcétera, ¿verdad? ¿Juega algún papel en ese momento el Movimiento Pueblo Unido?
Correcto. Ya las circunstancias de 67 y de años más atrás, del 59, donde hubo un fuerte movimiento guerrillero, pero que no tuvo respaldo popular, y bien armado como el de Julio Alonso, ¿verdad? O el de Raudales, Sí. pero que no tuvo respaldo, ya existe un grado de conciencia política en las masas. Un movimiento de rechazo al somocismo, pero también hay un vasto movimiento social. Antes del 77-79 existieron las huelgas hospitalarias y las huelgas de la construcción, que no fueron precisamente dirigidas por el Frente, pero sí jugaron un factor muy importante en la creación de condiciones subjetivas. Hay obreros organizados, no es un movimiento espontáneo como el de Juventud Patriótica, Sí. y muy idealista, muy voluntarista. Ya hay una conciencia sólida más en las masas campesinas y en las masas obreras, un sentimiento antisomocista, porque puede ser contradictorio con la comparación que hacíamos con El Salvador. Sí. Relativamente hay una mayor participación. Entonces, ¿por qué la ofensiva final tiene un referente como la ofensiva de octubre? Porque dice el método comparativo que no se puede comparar lo incomparable. Sí. El Frente Sandinista, es muy importante esto que te voy a decir, el Frente Sandinista no tiene movimiento de masas obreras y campesinas organizadas. Por ahí hay algunas cosas que surgen después como resultado del movimiento político, como la TC, que de paso no es una vasta organización campesina como la CECETAN de Bernardino, que es nacional. Bernardino Díaz Ochoa, sí. Que es nacional, pero que son un resultado de esta misma situación que produce la misma insurrección de septiembre, perdón, de la misma ofensiva de octubre. Sí. Cuando le da el segundo infarto a Somoza en junio, el imperialismo se preocupa porque Somoza acapara el poder, que a ellos lo representa y que representa a la burguesía nacional. ¿Cómo hacer ese cambio y dejar intacto al sistema? Es un crecimiento, hay que decirlo así, del movimiento antisomocista opositor y de los movimientos sociales. Y hay que tomar en cuenta, Somoza cree que ya liquidó al Frente Sandinista, claro, o lo minimizó. Mató a Carlos Fonseca, Eduardo Contreras, Roger de Jong, Pedro Arauz, que cae antes. 77 cae Pedro Arauz. En el caso de liquida, entre el 7 y el 8 liquida uno de los dirigentes máximos de la tendencia proletaria que se está organizando. Por ahí me llama la atención Jaime Huilo, que dice que ya tenían bases sociales por todos lados. Pues algunos, ya ha pasado el tiempo, no están organizando, diría yo. Liquida de Eduardo Contreras, que es uno de los dirigentes máximos de la tendencia insurreccional, y a Carlos Fonseca, el fundador y el máximo líder de la Guerra Popular Prolongada. El secretario general del Frente, además. De hecho, un símbolo. Sí. Es el fundador del Frente Sandinista. Entonces, pero sí hay una creciente del movimiento social que se da antes del 74 y después del 74. Es decir, el movimiento obrero sindical permanece vivo y combatiendo por las huelgas hospitalarias. El 27 de diciembre del 74, que es marcado por los historiadores sandinistas como el fin del periodo de acumulación de fuerzas en silencio. Y que se anuncian con la toma de la casa de Chema Castillo, los comunicados del Frente que salen en cadena nacional y todo el asunto. Internacional. Es decir, eso marca de alguna manera, porque el Frente está muerto en Pancasán, según Somoza. Sí, Pancasán es la muerte del Frente, según Somoza. Ahí se acabó ese movimiento guerrillero, ese movimiento de chavalos locos que andaban ahí. Pero en el 74 le demuestran que no es cierto que el Frente esté muerto. Esté muerto, es correcto, es el impacto a nivel nacional. O más bien a nivel de la opinión pública se demuestra, porque la Guardia se continúa teniendo entre el 67, Pancasán, y diciembre del 74, continúa teniendo encontronazos con grupos guerrilleros. Eso como que dices, eso que me estabas diciendo es como que el sentimiento como de seguridad que siente Somoza, que de paso es el primer año de su gobierno, en el primer momento, pero la guerrilla siguen habiendo encuentros, sigue el movimiento estudiantil, y recordemos cuando hay una declaración de Samuel Jenny a la prensa, allá en 1973, donde registran que 24 personas han pasado, jóvenes pues, tanto hombres y mujeres, han pasado a la clandestinidad. O sea que no deja de haber preocupación. Es decir,
el Frente opta se orienta por el aspecto organizativo, principalmente en el movimiento estudiantil, universitario, donde logran por primera vez llegar al CUM, ¿verdad? Y comienzan realmente a articular, darle forma. Sí. Recordemos que se moderniza, aparece por primera vez el programa histórico del Frente, que es en el 69. Sí. Aparece una dirección nacional y en medio de muchos golpes, donde están matando a Julio Buitrago, donde prácticamente muere Casimiro Sotelo, mueren cuadros, pues, claro, claves para el Frente. Carlos Fonseca está preso. En Costa Rica, Sí. y después pasa fuera del país, que es donde adquieren liderazgo, primero Ricardo Morales, Oscar Turcio y posteriormente Eduardo Contreras. Y Pedro Arauz. Inmediatamente Pedro Arauz, Sí. que son de los cuadros nuevos. Pero entonces el 27 es un impacto nacional e internacional y un despertar, pues Claro, digamos, prácticamente la mitad de la Dirección Nacional está presa el 27 de diciembre del 74. logra salir. Y ese operativo los logra liberar. salir. Ahora, yo lo que he sostenido también como sobreviviente de esa época, que también pues quise incorporarme al Frente busqué cómo incorporarme al Frente Sandinista desde 1969, había simpatías generales por ese grupo de jóvenes que desafiaban a la dictadura. Es el Frente Sandinista, el único que puede votar la dictadura. Entonces, pero el Frente carecía, por esos mismos golpes que sufría, carecía de una estructura organizativa intermedia. Esas eran limitadas. El FERDE en la universidad, y que actuaba en algunos colegios fundamentales nacionales, como el Ramírez Goyena y algunos otros, y posteriormente se forma el movimiento cristiano, ¿verdad? Sí. Pero venía una represión en los departamentos y desaparecía. ¿Se funda o se une también el movimiento cristiano? Porque las comunidades eclesiales venían trabajando ya desde hacía rato. Es la teología de la liberación que surge por su propia iniciativa y va a coincidir. Correcto. Con el Frente. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el historiador Rafael Casanova Fuerte. Regresamos en breve en esta secuencia de hechos históricos que llevan al 19 de julio de 1979. Hace mucho tiempo, antes de nacer el primer ser humano, antes que el primer árbol buscara la luz del sol, su vida comenzó. Respira y crece. Su sangre corre por sus venas. Expresa lo que siente y puede sentir dolor. Nos puede alimentar al estar hambrientos, nos puede sanar al estar enfermos. Tiene el poder de regalarnos energía y también el poder de hacernos sonreír. No es una cosa, es la tierra. Y hay una razón para llamarla madre. Docenas de especies desaparecen de la tierra cada día, para siempre. Pero hay esperanza. Con tu ayuda las ballenas han comenzado a retornar. El águila blanca ya no está en peligro de extinción. Y 1 millón de acres de selva tropical han sido protegidos para siempre. Tenemos solo un planeta. Tenemos solo una oportunidad. Nuestra madre necesita de nosotros. Hagamos algo. Algo. Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el historiador Rafael Casanova Fuerte.
Entonces, decimos que el frente, por los mismos golpes que va recibiendo, porque lo cierto es que los órganos de seguridad de Somoza eran órganos eficientes. Eran eficientes. Y tenía además un tendido de informantes enorme. Había también algunas infiltraciones como resultado mismo de la... Por eso es que de una u otra forma el combatiente clandestino tiene que tener cierto nivel de paranoia. Y el afán de la dictadura prácticamente ya no se centra en aquellos tiempos, los 60, sobre el Partido Conservador, sobre el PLI, sino principalmente sobre el Frente Sandinista y otras organizaciones de izquierda, por ejemplo el Partido Socialista, que era la nutriente principal, histórica del Frente, donde captaban a los sindicalizados y hasta captaban a algunos militantes como colaboradores. Sí. Y un militante de la organización juvenil, la Juventud Socialista, históricamente era un captable para ser del Frente Sandinista. Históricamente así fue, si hacer los registros históricos. Entonces, había un trabajo eficiente de la inteligencia, de los aparatos de inteligencia. Estaba la OSN, Sí. que era el cuerpo pues prácticamente profesional. Estaba el SAC, que se dice que el SAC tenía ligas con la CIA y que a su vez tenía una especie de puente con la Hasta el seguridad Mossad. de Somot. Y hasta el Mossad estaba Y hasta metido el ahí. Mossad. Bueno, el Mossad era un nivel de asesoramiento, principalmente. Sí. Hay que ver las relaciones históricas que tuvo la dictadura con Israel. Incluso quien la abastece de armas en este periodo que estamos tocando, 79, es precisamente Israel. Sí. Entonces, Al grado que el 19 de julio, el 20 de julio a la mañana, cuando entran los frentes o las tropas guerrilleras a la explanada de Tizcapa, encuentran cualquier cantidad de armas israelitas Galil. que están nuevecitas en sus cajas. el Galil era la arma de la Fuerza Especial, la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, la EBI, Sí. era la básica. Sí, Por eso es que se habla, el FAL de repente es un símbolo de la guerrilla. De la guerrilla. Sí. Y el Galil es de la de la EBI, Guardia, claro, sí. de la EBI, Sí. las tropas especiales. Sí. Hay que tomar en cuenta de que el momento cuando hablábamos de estos movimientos sociales son nutrientes, donde te encontrás una masa de población donde va a amortiguar tanto las células urbanas como también los frentes guerrilleros organizados en el campo y posteriormente en la montaña. Porque en la montaña, recordemos que una de las cosas que lleva a dividir, en la montaña enterraremos el corazón del enemigo. ¿Qué va él? El enemigo estaba enterrando a los guerrilleros uno por uno. Esa es otra de las razones por las cuales hay una división. Los que posteriormente se llaman Resistencia Proletaria, en una de las cuestiones que alegaban era que este movimiento de masas que se viene desarrollando en ciernes, pues, a partir de los 70, con algún trabajo ya en ciertos movimientos sociales, era para alimentar la montaña, y ese hombre ya no regresaba porque moría en la montaña. Sí. Sí. Y que se estaba dando, o sea, que debilitaba el proceso organizativo. El otro, tendencia que viene surgiendo, o sea, a grosso modo, ¿verdad? Estoy diciéndolo así, a grosso modo, lo que plantea es que ya contradictoriamente, ¿verdad? Puede ser contradictorio esto, ya hay condiciones para hacer una insurrección en movimiento urbano, pero además está el otro fenómeno que en cierta medida fue tocado como con guantes de seda y a veces ni tocado. El movimiento somocista ha crecido en la ciudad, ha crecido en Nicaragua en general. ¿Por qué? Unión Democrática de Liberación ya no es una alianza electorera, está encabezada por Pedro Joaquín Chamorro, que recordemos que hay contradicciones. Sí. La tendencia a guerra popular prolongada criticaba a la alianza opositora UDEL porque decía que era una alianza opositora burguesa. Pero dentro de este movimiento prácticamente hay una gran amplitud. Ya esos antisomocistas no van, dicen, y lo declaran así públicamente, no van a una alianza electorera con Somoza. Sí. ¿Qué quiere decir? Que van a derrumbarlo a través de un movimiento de masa. Un movimiento de masa, bueno, es que también está uno de los movimientos que mantiene a esa alianza, y se puede comprobar en muchos departamentos, es algunas bases campesinas conservadoras, y en el sector urbano es
la CGT Independiente y la CTN, dos movimientos sindicales. Pero UDEL no está de acuerdo con la lucha Con guerrillera. la lucha armada, pero Sí. sí con el movimiento de masas. Ujú. Yo recuerdo, Porque UDEL no apoya al Frente Sandinista como tal. lo llama Sí. a integrarse. Sí. Hay un sector dentro de, casualmente eso es lo que lleva a la división del Partido Socialista, porque hay un sector de esta izquierda que sí plantea y lo discute con algunos sectores del PLI, de que la única manera, PLI radical, ¿verdad? Recuerdo un evento en la Gruta Javier donde alguna gente del PLI lo que hacía era que había que apoyar a los muchachos en la montaña. Sí, sí. Y Pero es que claro, lo que pasa es decir, ¿por qué esta expresión? Porque de alguna manera el Frente Sandinista, es decir, el Frente Sandinista en rostro, digamos, son los muchachos que están en la montaña. Los muchachos, sí. Porque el que esté en la ciudad está escondido y su trabajo es silencioso y escondido. Es decir, va y se reúne con dirigentes sindicales, va y se reúne con dirigentes de organizaciones gremiales, con partidos políticos, no sé, pero se reúne y desaparece. Desaparece, son invisibles. Son invisibles. El referente es la montaña. El referente es la montaña, que es además donde se están produciendo noticias de enfrentamiento con la Guardia, porque pese al cerco informativo que establece el régimen, logra salir a luz los enfrentamientos. Incluso el mismo régimen en algún momento se hace eco de eso mismo con sus comunicados diciendo enfrentamos a grupos de bandoleros, a grupos Sí, de subversivos, de subversivos, de castrocomunistas, después sandino castrocomunista. Se fortalece Sí. una ideología anticomunista. Pero yo vuelvo nuevamente al aspecto opositor. Yo pude oír de viva voz de Pedro Joaquín eso, decir, no vamos a enfrentarnos en una contienda electoral con el somocismo. Sí. Y en cierta cuestión escuché pues, a otro dirigente gritar, bueno, por un movimiento de masa. Pero dentro del seno de esta izquierda, me llama la atención reciente, y recuerdo que murió Alejandro Solórzano, Sí. y murió hace muchos años Jorge Galo, que ellos en lo que hablaban, que la única forma de votar la dictadura, pero ellos hablaban movimiento de masa ligado a una insurrección. Claro. Por ejemplo, Jorge Galo, Alejandro Solórzano, no dice, movimiento de masa, pero tiene que ser con armas. Lo decían así en algunos eventos que hubo como las reuniones que había en Gruta Javier, Sí. discutiendo con algunos elementos del Partido Liberal Independiente, que eran más a la izquierda, y aquí lo que decían, bueno, este movimiento tiene que acabar coincidiendo con apoyar a los muchachos en el monte. Recordemos que ya se había dado el 27 de diciembre, esta vez ese auge, y a pesar que en ese momento hay que tomar en cuenta que fue cuando fue más golpeado el Frente Sandinista, que viene la contraofensiva que sigue en el año 75 es violenta. Sí. Quiebran redes de colaboradores y eso inicia llamémosle una contraofensiva del somocismo, que lo lleva hasta 1977 a creer que el movimiento armado, que es al que más le teme, está liquidado. Y esto lo lleva, superada la crisis del ataque cardíaco, en septiembre, a levantar el estado de sitio y la ley marcial. Y viene Sin saber que en octubre empieza la ofensiva de Masaya y San Carlos. masivo, sí, la ofensiva de octubre como tal. Sí. Porque según, y eso lo ha declarado en distintas ocasiones, lo declaró en su momento y también lo deja plasmado en su trabajo Humberto Ortega Saavedra, que es uno de los artífices de la insurrección, ¿verdad? Que ya estaba ya era una idea que ellos desarrollan en el 76, cuando ya se escinden del tronco original del frente, que es hacer una alianza con un sector de la burguesía que está opuesto a Somoza y incidir a través de la única forma, dice que pueden incidir, que es a través, según el conteo, habían unos 45 en la tendencia insurreccional, dice, y reuniendo Cuba, los que se encuentran en Costa Rica, México y los que están adentro. Entonces, porque la única, ellos no pueden incidir, y él lo aclara, no pueden incidir a través de un movimiento de masa, porque no tienen sindicatos. Sí. Los sindicatos los tienen acaparados, principalmente los socialistas, y el 80% del movimiento sindical, el 85% era de los socialistas. Claro. Todavía ya estaba, creo que ya estaban separados. Que viene de alguna influencia de el
Partido Comunista Soviético. El PECUS. Sí. Y ellos, como yo de poco veía un escrito de la Mónica, todos pensaban en la insurrección al final. Ya estos están divididos, incluso hay un sector del partido encabezado por Dr. Julio Briceño, que ya está planteando, pues, bueno, el movimiento incluso armado, pues, digamos, una de las cuestiones que llegó a dividirlo. Porque había gente entrenada militarmente, bueno, y uno de los alegatos, ¿para qué seguirla entrenando? Si no estamos haciendo nada. Sí. Pues bien, en el caso del Frente, que es el que está prácticamente llevando el énfasis en la lucha armada desde su fundación, plantea que la única forma de incidir es a través de un movimiento. Y ahí hay unas acciones que son, hay que llamarle audaces, algunos de una perspectiva aventureras, como le llamó la tendencia proletaria, y como lo llamó también un sector del socialismo. Pero yo le llamaría audacia, que se capte a jóvenes, que incluso involucre el padre cardenal, ¿verdad? En movimiento de los campesinos de Solentiname, que son los que participan en San Carlos, ¿verdad? Sí. Entonces, lanzar una ofensiva con reclutas, gente recién reclutada. Hay personas que aprendieron a manejar el arma en una semana. Y que esto sobre todo está con la incidencia de la gente que participa en el Frente Sur y en el Frente Interno de Masaya. Vemos el caso de Beto Belli, lo enseñaron a manejar, a Eduardo Belli, lo enseñaron que un atacante a Masaya lo enseñaron a manejar una escopeta y básicamente otras armas en una semana. Igual pasa con ese grupo que atacó San Carlos. Entonces ellos deciden incidir por la forma que pueden incidir, que es la parte militar. Entonces ya hay una concentración de fuerzas y que se calculan un poco más de 100 hombres. Por ejemplo, el Frente Norte es una columna, es el esqueleto, actúa una columna de 40 hombres encabezados por Víctor Tirado, Daniel Ortega y Germán Pomares. En el caso del sur, también Frente Sur, pero también es una columna de recién formada. Entonces yo diría mucha audacia, mucha audacia. El ataque a San Carlos causa impacto, y el ataque porque ya la población, ya hay una apertura y la prensa informa. Es muy importante el papel de los medios de difusión. Además, ya no es la montaña. Ya no es la montaña, es el campo, y es el ataque a ciudades. Y ya es sectores urbanos. Sí. Y el impacto de Masaya, esa cuestión reprimida que tiene la población de Loya Somoza, ve que el Frente ya está atacando en las ciudades. Y las columnas, vuelvo nuevamente a repetir, amortigua en una base social ya politizada. Yo me acuerdo de ese día, el 17 de octubre del año 77, la Guardia estaba... Lo de Masaya. La Guardia estaba, para dar una idea, estaba en la carretera Masaya, es decir, ya tenía un retén que no permitía ir hacia Masaya ni regresar de Masaya a la altura del Colegio Pureza de María. Estás hablando del kilómetro 11 y pico 13, de la carretera. 2 y medio, 13. Sí, por ahí, ¿no? La altura del Colegio Pureza de María. Tuvieron los hermanos Porras y Manuel Sánchez García. Que incluso eso levantó un movimiento de protestas de padres de familias porque las niñas que estaban en el Colegio Pureza de María no las dejaba salir la Guardia. No podían salir, sí. Y había disparos ya en esa zona. Sí. Ok, hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Optimice sus operaciones con un sistema de radio de 2 vías. Disminuya sus gastos operativos. Incremente la productividad de su empresa. Cóndor Comunicaciones, nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Pero que está ahí, la Guardia lo detecta. Ok, estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Rafael Casanova Fuerte, historiador. ¿Cómo es que se llega a producir esa alianza necesaria para activar, digamos, ya los focos insurreccionales y el levantamiento popular? Es decir, el estado de ánimo que causa la ofensiva misma de ofensiva de octubre es la que permite vertebrar una serie de condiciones, pero que se aceleran
con la muerte del doctor Pedro Joaquín Chamorro en enero del 78. Que Porque tenemos en febrero ya una insurrección. Todavía dentro de este movimiento opositor se está planteando la alianza cívica, el movimiento cívico, pero la muerte de uno de sus principales dirigentes de esta idea prácticamente convence a la población en general que la única forma de votar a la dictadura es a través de la lucha armada, y el que está preparado para encabezarla es el frente. Dentro del frente hay diferencias, recordemos. Una es la posición de la tendencia insurreccional, y otra es la posición de la tendencia proletaria, que ya toman ese nombre, tendencia proletaria, que tienen puntos de vista diferentes, bastante, muy diferentes. Lo único que tienen en común es lo de la visión pues armada. En tanto, los movimientos sociales crecen, porque todo esto ha venido paralelo, es decir, no todo está como aquellas lecciones que nos daban en los 80, que están inspiradas por la lucha del Frente Sandinista, no, habían otras fuerzas que se movían, fuerzas de la oposición burguesa, fuerzas de la oposición de izquierda, yo lo divido entre oposición política, movimiento social y oposición armada. Estas fuerzas van a tener una convergencia muy importante en el movimiento Pueblo Unido, que ya se ha venido desarrollando a lo largo de 1977 en el Comité Pro Liberación de los Reos Políticos, en el cual ya participan 3 fuerzas: el Frente Sandinista, el Partido Socialista encabezado por el doctor Julio Briceño en ese entonces, y el partido, una fracción pequeña que su incidencia era sobre todo en Managua, el Partido Comunista de Nicaragua. Es decir, los socialistas sí tenían un tendido territorial, y el Frente tiene una fortaleza enorme en el movimiento estudiantil, tanto de universitario, y el tendido que ya tienen en secundaria. El Frente dividido ya, ¿verdad? Claro, ya empiezan las tomas de colegios, empiezan las tomas de universidades. Sí. En Managua, León, en los departamentos, en muchos departamentos había mucha incidencia de estas fuerzas. Por ejemplo, los sindicatos, el tendido organizativo pues heredado de mucho tiempo atrás, ¿verdad?, que se ha venido gestando. Esta coalición de fuerzas permite prácticamente de que la izquierda como tal, el movimiento popular social, esté organizado. Que la tendencia insurreccional en ese momento no tiene movimiento de masa y corre a formar la Juventud Democrática Sandinista, que es la que lo va a representar ahí. Vemos bien ese detalle, porque la tendencia insurreccional, que es la que tiene acaparado cantidad de recursos, ¿verdad?, no termina con aquel proceso selectivo del frente tradicional de mucho tiempo. El que quiera sumarse a la lucha armada, aquí está el arma. Entonces es una fuerza eminentemente militar, ¿verdad?, militarista, ¿verdad?, en este caso. Sí. Porque esa es la disposición que tiene el pueblo en ese momento, y ellos la captan. Entonces, este movimiento es muy importante, porque ese movimiento Pueblo Unido va a ser determinante en 2 direcciones: una, como semillero para el movimiento armado; 2, como logística al momento de la insurrección final. Es determinante. Sí. Posterior, yo, en mi opinión muy particular, porque el historiador social, que es el historiador alternativo, si ese movimiento Pueblo Unido se hubiera fortalecido en los años 80, inmediatamente después del 9 de julio, no por el contrario, que lo debilitan, que es donde la dirección creo que es equivocada. La unidad sandinista, no, la unidad popular. Jamás el Frente hubiera perdido el poder por la vía electoral en el 90, sino que al desintegrar esto, se te va una gente que tenías allá adentro, ¿verdad?, que después la tenés como enemiga. Sí. Entonces, en este caso... Pero es que lo que pasa es que el Movimiento Pueblo Unido de alguna manera se volvió en una organización muy heterogénea, ¿no? Es que era heterogénea, pero era heterogénea de izquierda. Tenías que homogeneizarla. Claro, había que homogeneizarla, y ahí el kit del asunto. Y me parece que hubo de repente así como la visión de, bueno, no hace falta porque el frente es el todo, ¿no? Es el cálculo, como que si el comandante Fidel ha hecho ese cálculo, el 26 de julio es el todo, la revolución cubana no hubiera tardado 3 años, 5 años. Sí. Pero sí, dice Fidel, teníamos que hacer una alianza con las fuerzas más honestas, con la sociedad, por encima de las diferencias. Es una cuestión, estoy parafraseando, ¿verdad? Sí. En este caso, pero volviendo al caso de la insurrección, ¿verdad? No sé, si no se vislumbró eso, y es cosa del pasado, ¿verdad? Sí.
Pero bien, en el caso de la insurrección, sí hay un momento de que la temperatura fue bien medida. Sí tenemos que ir a la insurrección. Y entonces, y aquí están ya, los movimientos campesinos, las asociaciones cooperativas, los sindicatos sí. de trabajadores del campo y demás, ¿no? El movimiento obrero, especialmente mencionabas a Solórzano, fallecido recientemente, que jugó un papel muy valiente al frente del SCAS. Los obreros de la construcción, por ejemplo, vivían en las Américas, vivían en San Cristóbal, vivían en los barrios orientales, Claro. habían recibido de una u otra manera influencia política, Sí. antisomocista y revolucionaria. Claro. Y entonces están todos esos, movimientos gremiales. Aumentan. Después Sí. de la ofensiva de octubre y la muerte de Pedro Joaquín, se multiplican los sindicatos. Porque, por ejemplo, qué sé yo, los profesionales integran aquella organización de profesionales, no recuerdo ahorita cómo es que se llama, CONAPRO, se integra al Movimiento Pueblo Unido. Las mujeres que están trabajando ya desde Ampronac. Amplía, es un movimiento Ampronac, sí. a diferencia de otras acciones de mujeres que hubo y que fueron antecedentes, como la Federación de Mujeres de Nicaragua, donde estuvo Gladys Baez, estuvo Doris Tijana, la Alianza Patriótica de Mujeres, la Organización Democrática de Mujeres, en este caso, o el Movimiento de Liberación de la Mujer, se me olvidaba, ¿verdad? Que son, en el caso de este Movimiento de Liberación, en Círculo de la Mujer Social Cristiana, pequeño. Sí. Y el de la OMN, que era sectario, eran mujeres obreras, era amplio. Ahí estuvo Amada Pineda. Ajá, Ahí tuvieron las hermanas Dávila, Navarrete, Gladys Avilés, que también de paso es de Carazo, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de Ampronac es un tendido mucho más amplio, porque no es de mujeres obreras, no, mujeres ante la problemática nacional. La problemática nacional. Participan mujeres de todas las clases y sociales. Así es. Al grado tal que yo personalmente conocí el testimonio de las mujeres del CUA acompañando a mi mamá en Ampronac, en Jinotega. Sí. ¿Eh? Y estas mujeres tienen sus raíces en la OMDN. Y viendo el caso, salvo el caso de algunas ancianas que habían estado hasta con Sandino, de los socialistas. Claro. La OMDN de los socialistas. Y algunas tenían raíces sandinistas. Sí. Pero los que trabajan en el aspecto organizativo de la mujer son los socialistas como organización social, ¿verdad? Porque el Frente lo que anda es captándola como colaboradora. Sí. Y que la aproveche esa red que está ahí. Según el testimonio último de Valdivia, la acumulación de fuerzas en silencio fue gracias a ese tendido organizativo. Yo señalaba ahí que me parece que la comandante Mónica no le puso mucha atención a eso. Pero bien, en este caso, la tendencia insurreccional dice que existe suficiente clima para la insurrección en ese momento, 79. Sí. Y los otros dos tienen sus reservas, la tendencia proletaria. Por otro, esto es antes de la misma unidad del frente y después de la unidad del frente. Pero dicen, no, un momento, los asesinatos, el enemigo está actuando bien, está descabezando al movimiento. En Rivas se voló a todo el Estado Mayor interno. Por ahí hay un muchacho que está hablando de un frente interno, pero eso es después del 79, quedó desbaratado por una infiltración. En León, y así en el mismo mes. En León, ahí ¿cómo es que se llama? Hombre, se me olvida el nombre de este barrio en León, ya yendo en Veracruz. Sí, aniquilan Veracruz. el Estado Mayor, solo sobreviven del Estado Mayor sobreviven como dos miembros. Sí. Se lo vuelan todo. Aquí en Managua, en Giloá. Y empiezan... que todo el Estado Mayor del Frente Interno se lo vuelan. Se vuelan aparte y además del Frente Interno. Conoce con ese asalto a la casa donde está reunido el Frente, el Estado Mayor, conocen los planes de la insurrección. Sí, ese fue el asesinato de Alfonso González, sí. Hassan, este muchacho, y el otro, que no se me olvida, se me olvida en este momento el nombre, que era el artífice del plan insurreccional de Managua. Creo que está Pérez Casar. A ver. No, Pérez Casar es en León. Pérez Casar es en León, espérame. Pin. No, Piquín Guerrero es otro. No, Pin. Es que Pin era Oscar Pérez Casar. Este es otro que estaba ligado a Pérez Casar. Posteriormente se me olvida, pues nos acordamos más tarde. Pero, o sea, en ese lapso, entre marzo y abril, se produce la liquidación física de elementos importantes para la dirección del Frente Sandinista. Entonces, de una u otra forma, hay un impacto psicológico tanto al interno como al externo, y ahí están acabando con el Frente. Sí. Y ahí, Roger Dechón, Oscar Pín Pérez Casar,
el otro, los hermanos Pizarro de Rivas, y todo el que los iba relevando. Ahí en Rivas fue así, por una infiltración de la SAC, de la OSN. Sí. Y entonces la columna que se lanza a la ofensiva, que es la columna que va por Río San Juan, aniquilada. Entonces, en un momento, hay que lanzar la ofensiva. La ofensiva se plantea que se va a lanzar desde el mismo marzo, tratando de seguir una lógica distinta a la de septiembre, que se atacó a la misma hora. No, en este caso tendría que hacerse en un punto y luego ir sucesivamente por el otro. Porque, ¿qué sucedió con la ofensiva de septiembre? Que el enemigo detectó un momento dónde está la dirección general y como vamos a comenzar una por una. En este caso fue distinto. Entonces, primero está el ataque que se da a fines del mes de marzo por parte del comandante Germán Pomares, ahí no Tega, ¿verdad? Sí. Y inmediatamente se da el caso del Zorro. Perdón, a Jinotega no fue a el Ícaro, perdón. Inmediatamente el Zorro se involucra en el ataque a Estelí, que finalmente deviene en la segunda insurrección de Estelí, e inmediatamente viene la columna Jacinto Hernández, que por un elemento de falla, yo estuve en esa parte llana, se lanza en una parte llana y la GN logra concentrar, que eso es lo que no se pretendía que no fuera, 1.500 efectivos, tropas especiales, y aniquila a casi más de un centenar de combatientes guerrilleros, lo cual reanima a la Guardia. Claro, sí. Y es un golpe duro para el frente. En otras razones, bueno, el caso de la columna es otro fenómeno, cae en una zona árida no solamente porque está despalado, porque es llano, sino que no hay base social tampoco. Sí. La base social es somocista, que es distinto a la columna de Ezequiel, que se introduce arriba y encuentra base social organizada y dispuesta, y se lanzan inmediatamente a la ofensiva contra la Guardia. Sí. Entonces, de igual manera pasa en Masaya, entonces viene la concatenación. Inmediatamente el Frente Sur, el 29, 28 en Rivas de Mayo, y 29 la ofensiva al Naranjo. Sí. Y la columna siendo 55 y Ostional por otra posición. Entonces, a eso confunde al enemigo. ¿Dónde está la dirección fundamental, verdad? Pero bueno, en la declaración, lo perdemos o lo ganamos en Rivas. ¿Por qué? Bueno, porque el Frente Sur, el que con mayores contingentes, le toca fijar fuerzas. Además que de alguna manera es el que tiene como más propaganda. Más recursos también. Más recursos. Ahí están los cañones. Ok. Hacemos una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Tocaste una parte importante que es el poderío de la Guardia. Es decir, que eso me parece a mí que el Frente tal vez despreció en algún momento ese poderío de la Guardia o lo subestimó sí. Ese poderío de la Guardia. Sí. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. De la granja es naturalidad y frescura, conserva lo puro en su sabor. La granja con sabor excepcional, disfrutemos cada momento, que compartir es lo nuestro. De la granja es mejor, en la mañana y en la tarde da igual. Sabor a tu vida, todos los días. Naranja sin igual, lo puro se conserva en nuestro sabor. De la granja es naturalidad y frescura. De la granja. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Rafael Casanova Fuerte, historiador. Decíamos que la Guardia Nacional, y ya lo había mencionado ante el tema de el crecimiento del apoyo de alguna manera, o el crecimiento de los movimientos somocistas, Antisomocistas. De los movimientos antisomocistas, pero frente a una Guardia Nacional fuerte, abastecida, muy moralizada en ese momento, justamente por todo lo que ha venido logrando.
que se considera todavía invencible pese a golpes que ha recibido, Sí. pero se considera todavía invencible, y a punta de fuerza, diría Pinochet, o por la razón o por la fuerza, ¿no? O por la razón de la fuerza o por la fuerza de la razón. Sí. Decía Pinochet. Y entonces, por la razón de la fuerza, Somoza dice, me mantengo, porque tengo a la Guardia. Y de alguna manera eso fue así. Eso era cierto. Sí. Pues la Guardia, en perspectiva sosiológica, era la que había sostenido durante mucho tiempo el sistema. Y en este periodo adquirió un fuerte fortalecimiento. Si bien hay un desgaste moral desde el punto de vista político, el somocismo, pues como fuerza política, el PLN es una fuerza clientelista. Pues. Sí. Y contradictoriamente, después del 74, tanto sectores del conservatismo como del mismo liberalismo se vinieron sumando. Pues, hay gente que votaba por Somoza, se pasó con todos sus cartuchos a la oposición, pues, cívica, armada, etcétera. Pues es muy importante destacar eso. O sea que hay un desgaste, pero la fortaleza de la Guardia aumenta militarmente. Esa fuerza élite de la EBI era una fuerza Es decir, preparada. están apertrechados por Israel, entrenados por Israel. Fanatizados, Ah, peleaban sí. hasta la muerte. Están abastecidos por España. Sí, Es decir, paquete España el famoso. paquete España, que no era para la Guardia, pero quedó en manos de la Guardia. Sí, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, hay una fortaleza con todo y todo, aun cuando hay alguna deserción, aun cuando hubo una conspiración el 29 de agosto de un sector de militares en agosto de 1978. Es decir, la EBI, bueno, en una consulta que le hacía yo a alguien que pertenecía a las Fuerzas Armadas, él me decía, porque bueno, hubo una versión de que las tropas que habían desbaratado la columna, Jacinto Hernández, en Nueva Guinea, pues, habían sido pues del Condeca. Entonces dice él, no, pura EBI. Lo que pasa es que nosotros, había una fuerza que de forma teletransportada, era prácticamente trabajar se transportaba de un lugar a otro, reforzar un lugar, dice. Y entonces, con la información de inteligencia, se logró concentrar fuerzas. Es decir, como que dice, hay suficiente para abastecer Toner Estelí y atacar acá. Sí. Entonces, ellos lograron movilizar 1.500 hombres con todos los recursos, y para colmo, pues la guerrilla no optó por la forma guerrillera, sino por la forma de avanzar sobre un llano, de forma casi abierta. Esto pues fue lo que generó la liquidación. El otro estaba el batallón Somoza. Algunos habían partido, ya habían si nosotros observamos el batallón Somoza, que es la fuerza de élite en un momento determinado de Nastado de Somoza, fue sustituida por la EBI. Sí. Pero seguía siendo una fuerza. Sí. Y lo que hablábamos anteriormente, el nivel de confidentes que había, etcétera, ¿verdad? Pues bien, sin embargo, hay un proceso de desgaste ya en julio. No hay capacidad de como que se reponer las fuerzas que están perdiendo. Yo he leído, digamos, un testimonio que presenta un EBI y que tiene que ver incluso con los movimientos que hay para tratar de liquidarlo, de liquidarla, ellos están convencidos que la insurrección la van a derrotar, y el repliegue les causa un impacto, ¿verdad? Porque tampoco, veamos el caso de Managua. Managua, al frente interno se le recomienda prácticamente sostenerse por 3 días y se prolonga de el 9 hasta el 27, 16 días. Sí. Pero el repliegue lo entienden como un éxito. Lograron derrotar a los sandinos comunistas, sacarlos de Managua, y los vamos a sacar de Masaya. Y hay un objetivo, que es la concentración de fuerzas que están haciendo en Jinotepe, y la concentración de fuerzas que están haciendo en Ríos para caerle a la base de Tola. Claro. Y Jinotepe es fundamental porque Jinotepe corta toda la comunicación hacia el sur. Es correcto. Por eso el interés de concentración de fuerzas en Jinotepe. Sin embargo, el repliegue le escribe el esquema. Ahora hay un famoso mito, que eso quiero señalarlo. ¿Se dio cuenta la Guardia del repliegue? Con la inteligencia que tenía Somoza y la acción masiva, tenía capacidad de infiltración. Lo que no manejaba es la hora exacta, pero sí sabía que se iba a replegar esa fuerza. Pues conversando con Pablo Emilio Barreto el año pasado y este año que hablamos sobre el repliegue del vapor, por cierto, mañana converso con él, aquí en Adelante Nicaragua, sobre ya esta interioridad de repliegue. La Guardia prefiere no enfrentarse a los grupos sandinistas en la noche. Y ellos el repliegue pasa por varios lugares en donde está concentrada la Guardia, pero ¿qué? En las barbas, en los talones de estos retenes,
y pasan calladitos y no se enfrenta la Guardia con ellos. Es hasta en la mañana del día 28 que ese fue el gran error sí. de la agrupación que está en la parte de abajo de Bataola. A las 10 de la mañana y claro, por la embajada americana. Que empiezan a cruzar del noroccidente de Managua hacia el suroccidente, ¿no? Y a las 10 de la mañana. Sí, sí. Esa prácticamente es una, con se mucho respeto de los sí. mártires, errática totalmente. Pero además está todo el tema, bueno, en fin, esos son hechos que toca tal vez tocar en otro, porque quiero llegar al 19 de julio. Es decir, hoy hablamos de la revolución, o por lo menos en los 80 hablamos de la revolución popular sandinista, porque fue un movimiento realmente popular, que sí encabezó el Frente Sandinista, que sí dirigió el Frente Sandinista, pero que logró la cohesión de la población alrededor de la insurrección para derrocar a Somoza. Es realmente una revolución popular. Es una revolución popular. Ahí convergen los tres movimientos, el político, el social y el militar que lo acapara el frente. Es como un gran vehículo que no se puede detener, pero que está ahí, tiene que conducirlo alguien. Y es el que está en capacidad de conducirlo, es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se corre entre 77 y 79, corre a toda velocidad a colocarse a la cabeza de ese movimiento o a conducir ese vehículo. Corre en el 79 o ha logrado ya 77, 78, 79 posicionarse a la cabeza de este movimiento. Sí. Por eso son las maniobras que realiza tanto el Departamento de Estado norteamericano como la Agencia Central de Inteligencia. De lograr el somocismo sin Somoza. Darle continuidad, y esa es la propuesta del FAO. Hasta el último momento, hasta prácticamente hasta julio 79, hasta los primeros días de julio. Sí. Lo que pasa es que el desborde es bastante difícil. Somoza es tosudo. Si Somoza se ha ido en septiembre de 78, hay capacidad de maniobra. Pero en julio ya era bastante difícil. Sí. Entonces, este movimiento... Pero bueno, ¿cómo es que se llama? Urcullo Maliaño intenta mantener todavía el somocismo sin Somoza. Con Urcullo Maliaño. Sí. Pero él intenta lograr, él procura de alguna manera, aunque ya todo está perdido, y él tiene que entregar, ¿verdad? Porque esa es su misión, entregar, simple y sencillamente es esa su misión, ya ha quedado establecida en las negociaciones de la salida de Somoza, que él se mete en la cabeza que él tiene que lograr un somocismo sin Somoza. Sí, ese es él prácticamente el presidente transitorio de una junta que se va a formar, en lo cual van a quedar algunos guardias nacionales no comprometidos en crímenes, que esa es la planteada contrapropuesta, y por eso es que se le eleva el rango general a Federico Mejía. Pero sucede que Urcullo, con aquella... Se dice de que Somoza no le habló claramente, o lo que le dijo es que iba a recibir ayuda de la OEA y ayuda de los Estados Unidos para sostenerse. Sí. Entonces, y 3.000 hombres armados en Managua, que eso es una fortaleza. Por eso son las negociaciones para evitar el derramamiento de sangre, pero tienen ocupada la loma y tienen puntos fundamentales, el aeropuerto, donde prácticamente sería una prolongación de derramamiento pues de sangre, sí, que trata de evitarlo posteriormente directamente de Palo Alto en Costa Rica, Humberto Ortega hablando con Mejía. Pero Urcullo, según todos los planteamientos hay de que él no recibió esas instrucciones de Somoza, sino que era todo lo contrario, era resistir. Por eso es que él sale dando esa declaración. Que me quedo hasta el 81. Dice. Se queda hasta el 81. Sí. ¿Sí? Y ya con la banda presidencial es un efecto psicológico pues muy grande, pues. Entonces, eso rompe las negociaciones y facilita pues la ofensiva, que de haber sido convencido Urcullo quizás hubiera sido muy difícil, aunque el movimiento prácticamente estaba inclinado a favor. Sí, pues, porque ya el 17 de julio esto ya iba como carreta en bajada. Ya era difícil cambiar la situación del 17 de julio, cuando se va a Somoza. Sí, ya, mira, tomado el Frente Sur, Matagalpa, Jinotega, Ocotal, León, Chinandega, el Frente Sur avanzando, pues prácticamente, sí. Prácticamente la plaza que venían, Cibalsa, Rivas, el Coyotepe,
La loma de Tizcapa, el aeropuerto, bueno, La carretera norte en Managua, carretera que norte en era Managua. el control de la Guardia, Todavía- la carretera sur, digamos, en la salida de Managua, 7 Sur, Quilocho, eso era control de la Guardia. y la costa atlántica no tenía la importancia estratégica pues que tiene ahora, que posteriormente por ahí viene la brigada, ya a fines de una brigada que llegó de los hermanos trotskistas, ¿verdad? A nivel internacional. Pero entonces no había prácticamente que hacer, y esto permite, por eso es que viene el llamado de que avanzar hacia Managua. Entonces el frente norte viene avanzando por el lado hasta Sébaco, San Benito, y los primeros en llegar, que es el frente occidental. Sí. Recordemos que León es la primera capital. Y el frente occidental que logra ya en la noche del 18 quedarse a dormir en la Cuesta del Plomo. En la Cuesta del Plomo. Sí. Sí, y era asunto de poco tiempo, pero esto permite que, bueno, se coloca el Frente Sandinista a la cabeza de este movimiento, más autoridad, y veamos también la composición de la Junta. Sí. Son 3 sandinistas, bueno, con predominancia los insurreccionales. Ujú. Sí, porque está Moisés Hassan. Moisés Hassan por la GPP, pero tampoco en este caso Moisés Hassan es representante de un movimiento social que es pequeño. Ujú. Es el sindicato de los profesores universitarios, que Sí. está dentro del Pueblo Unido, Ujú. pero es el representante de la GPP. O sea, el perfil prácticamente no se pone a un miembro de la Dirección Nacional de la GPP, bien, no hay detalle. Hay predominancia de los insurreccionales, porque está un cuadro fundamental de los insurreccionales, que es Sergio Ramírez, y un miembro de la Dirección Nacional Insurreccional, que es el comandante Daniel Ortega. Sí, sí. Sí, está en una predominancia Sí, total. y tienen al sector privado con Alfonso Robelo y tienen un ícono, de alguna manera, también del sector privado, que es doña Violeta. Sí. Que eso prácticamente se vino articulando también en el exterior. Entonces, en ese sentido, el Frente Sandinista logró prácticamente conducir la insurrección general del pueblo al poder. Nada más que eso es el 19 de julio. La famosa entrada se da el 20 de julio. Claro, sí. El 20 de julio, que es donde Que son todas las imágenes que hemos visto de la Plaza de la Revolución, estas imágenes que vemos ahorita, que son las del 20 de julio del 79. Pero el 79. triunfo realmente es el 19 de el julio. 19 de julio. El 19 Ya de julio. no hay Sí. prácticamente nada que hacer. Sí. Se va Meneses del Coyotepe, sale Bravo por San Juan del Sur. Los guardias aquí empiezan es el espectáculo que hay donde van quitando los uniformes, y lo único que encontraban de camisa civil era una guayabera. Sí. Por eso se ve un poco de gente corriendo con guayabera por los alrededores de la loma de Tizcapa. Ahí Sí. me contaba un amigo. Bueno, realmente una hora para hablar de esto es corto, pero vamos tocando por parte y diferentes tópicos, ¿no? En esta serie de programas que estamos llevando para poder recuperar la memoria histórica en Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Néstor, por siempre la orden. Y por ahí seguimos hablando, porque realmente hay una cantidad de interioridades que hay que ir conversando y hay que ir recordando, especialmente para las personas más jóvenes, para recordar cómo fue que llegamos a donde estamos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.